Buenas noches a todos los presentes, estudiantes. Bienvenidos a la segunda clase de lenguaje y comunicación. En honor al tiempo, y ya que está grabada la clase, y luego de grabar la clase, pues yo podré subirla al aula virtual. Buenas noches, Licen. Una generalidad les quería comentar. Muy Las buenas noches, Licen. actividades y tareas que deben de realizar ya están subidas en el aula virtual, ya las pueden realizar. Así que simplemente este sería el complemento para que ustedes entiendan el tema de hoy, que es el geolecto, que nos toca totalmente en el módulo. No he visto todavía si es que ya han subido el módulo completo. Si es que ya lo han subido, pues pueden tener referencia a todos los temas que vamos a abordar durante todo el año lectivo. De no, pues próximamente se les podrá subir ese material para que lo vayan realizando. Sin embargo, igual yo en las tareas ya les pongo todo el material necesario para realizar su actividad, su taller, que ya está subido. Tienen 8 días para subir, al igual que el anterior deber, ya está para calificar igual. Simplemente les pido que sean cumplidos con sus actividades para yo también poder ya ir calificando al momento, ya que son varios cursos y me gustaría ya ir calificando la mayor parte de tareas en lo posible, ¿no? Para que ustedes puedan ver su nota, pueden tener su retroalimentación, puedan ir mejorando sus tareas como tal, y ya me voy a tomar el tiempo necesario para calificarles. Sin embargo, eh, como comentario general, recuerden que el hecho de que sean actividades simples o sencillas no significa que van a tener que poner un contenido muy sencillo, sino más bien que tienen que especificar mayormente todo lo que se les pide para realizar sus actividades. Al igual que yo tomo mucho en consideración su letra y algunas faltas ortográficas que les bajan ciertos puntos, no muchos. ¿Sí? Pero si me ponen muy poco contenido o casi nada, pues yo no puedo poner una buena calificación entendiendo de que no han realizado bien su lectura. Nada más, estudiantes. Y disculpe, Licen, yo la otra semana no vine, Licen, y disculpe, por eso no le hice los deberes todavía, porque la otra semana no vine y recién entre esta semana, Licen. En ese sentido no hay problema, ¿sí? La clase está grabada y está subida al aula virtual. Pueden ver la clase y también pueden leer el material que está ahí subido y luego de leer el material realizan el taller. Así que cuando falten un día, no hay ningún problema porque la clase va a estar grabada y aparte que la clase solamente es un complemento de lo que está en el escrito como tal. Yo les doy un material de ayuda para que ustedes puedan realizar su taller, su tarea, y ustedes tienen que leer ese material y hacer su taller. La clase es un Bueno, complemento muchísimas nada más. gracias, Si ha faltado, no hay ningún problema. Solamente vea el video, vea el material que está en la clase y realice su tarea sin ningún inconveniente. Esto para todos los compañeros. Si es que en algún momento no pueden ingresar, saben que está la clase grabada, saben que tendrán ya el material ahí para leerlo y poder responder las preguntas. ¿Sí? No tengan ningún problema en ese sentido. ya muchísimas gracias. Bien. Hoy vamos a ver un poco sobre los usos del lenguaje, algunos aspectos ya relacionados a las variaciones lingüísticas, ¿sí? Es un tema muy bonito que vamos a ver hoy, que créanme que van a tener una mayor apreciación de cómo nosotros en Ecuador y el resto del mundo nos hemos comunicado. Por favor, si alguien me confirma nada más si están viendo la pantalla. Sí, Sí, sí Licen, se, sí sale la imagen, Licen. Sí, Bien, Licen, muchas sí, gracias. sí se ve, licenciado. Buenas noches, sí se le ve la imagen. bien. Voy Sí a se ve, enviar la imagen para poder comenzar. Bien, nosotros tenemos que ver este tema del geolecto, pero para ver aquello necesitamos saber, ¿sí? Algunas singularidades sobre las variantes lingüísticas. Hay variantes dialectales y hay variantes dialectales, ¿no? Entre las variantes como tal, ¿sí? Estas son cambios, ¿sí? Cambios en el lenguaje
que represente el español como tal, porque es el uso, es nuestro idioma oficial, al menos en Latinoamérica, siempre usamos el español, ¿sí? Al pasar de una región a otra. Este lenguaje, esta lengua española va a cambiar porque su uso es distinto a como yo lo uso en Ecuador, a como es usado en Colombia, a como es usado en Argentina, y aunque todos hablamos una misma lengua, lo usamos de diferente forma. Hay ciertas variantes, hay ciertas singularidades que por el propio hecho comunicativo nosotros, o los hablantes, ¿sí? Realizamos ciertos cambios, cambios gramaticales, cambios fonéticos, ¿sí? En cambios gramaticales entendemos ya la construcción de las palabras, la construcción de las oraciones como tal, el vocabulario que nosotros tenemos, a nivel fonético, cómo nosotros lo decimos, en la pronunciación incluso. Un grado fonético, por ejemplo, en el país, nuestro país, puede ser como habla un cuencano, por ejemplo, con el cantadito, que solemos decir, o como habla un quiteño, rebambeño, que siempre acentúa la última eh, sílaba de las palabras, ¿sí? Eso debemos de tener en cuenta en ciertas variables, en estas variables lingüísticas. En América siempre va a haber estos cambios a nivel de Caribe, México, la parte andina, que nos corresponde ya a nosotros como país, que estamos atravesados por la cordillera de los Andes como tal, los poblados andinos, Centroamérica, la comunidad de Chile, ¿sí? De Río Platense, estamos hablando de Argentina, siempre va a haber estas variantes durante toda la población, ¿sí? Es un registro que varía según la situación comunicativa de los hablantes, la situación geográfica. Siempre va a ser distinta, cambiante, va a haber un cambio significativo en todas estas situaciones, ¿sí? Las variaciones lingüísticas, nosotros entendemos, siempre se dan, tanto sea por la edad, el hábitat, la profesión o el nivel sociocultural que existe. Esto se conoce como variaciones diastáticas. ¿Por qué la edad? Porque los jóvenes, ¿sí? Los millennials, por ejemplo, podemos verlo ahora, tienen un uso de palabras distintas a nosotros, o incluso dan connotaciones diferentes a la que nosotros teníamos planteado. Ahí está una falta ortográfica eh, horrible, dice cambian con V, disculpen. Es una imagen que saqué del internet. En fin, cuando nosotros hablamos de dan connotaciones diferentes, debemos entender cuando hablamos de denotativo es el significado literal que tiene una palabra, es decir, lo que dice el diccionario de una palabra. El significado connotativo como tal, en cambio, es lo que uno puede interpretar o el hecho de que uno pueda inferir algo distinto de esa palabra, ¿sí? Eso es cuando nosotros referimos a un significado connotativo. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, si decimos perro. Cuando decimos perro, denotativamente el significado literal, pues es un animal de casa, es un animal doméstico, ¿sí? No tiene otra singularidad. Pero cuando usamos esta palabra para una construcción gramatical y queremos referirnos a una persona que es muy promiscua, le decimos, esa persona o fulano de tal es muy perro, haciendo alusión de que es una persona muy mujeriega. Entonces, no yo doy un significado distinto, ¿sí? A todo ese significado denotativo. Entonces, denotativamente es el significado literal de la palabra. Perro es, denotativamente es un animal doméstico. Connotativamente, pues, estoy refiriendo tal vez a una persona que sea muy promiscua o otra variante como tal. Eso es cuando nosotros hablamos de connotaciones. Por tanto, ¿por qué en la edad? Porque los jóvenes usan distintas palabras o palabras que nosotros también hemos usado, pero tienen otra connotación para ellos. ¿Por qué? Porque varía en su distinción comunicativa como tal. ¿Por qué en el hábitat? Sí, en el hábitat es la situación, ¿no? En la que está el hablante como tal. La entonación, la pronunciación irregular, el léxico, a veces conservado de cierta región, habla mucho de aquello. Por ejemplo, en Cuenca podemos decir que usan mucho el quegara para decir que está
muy chévere o muy bien, ¿sí? Siempre van a determinar diferentes palabras, diferentes órdenes léxicos. Cuando hablamos de léxicos hablamos de diferente vocabulario como tal, eh, según la población o el lugar donde se estén asentando las personas o los hablantes. El lenguaje con léxico renovador, actualizado, pronunciación normal, entre otras singularidades, dependerá de dónde esté el habitante como tal, ¿sí? El hablante sería en este caso. Otra variaciones es en el aspecto profesional. ¿Por qué? Porque cada profesión, ¿sí? Cada profesión tiene sus propias palabras, ¿sí? Para comunicarse, que se entienden entre ellos, incluso crean unos nuevos eh, sistemas de comunicación para que entre ellos propiamente se puedan comunicar y nadie más lo, lo pueda entender, ¿no? Por ejemplo, ese sentido de signos y significantes, pues podemos establecer cómo los señores taxistas, ¿sí? Se comunican entre ellos, se comunican por códigos, cada código significa algo distinto. Solo el grupo de donde ellos trabajan, solo de la cooperativa en la que ellos trabajan, saben lo que están hablando, saben lo que están refiriéndose. Una persona que no está en ese ambiente, que no está en ese ámbito profesional específico, no va a poder entender. Solo por ejemplo, nada más, ¿sí? Entonces, cada profesión maneja un tipo de lenguaje, particularidad, ¿sí? Particular a su profesión. Es un nivel léxico, semántico. Cuando hablamos de semántica es del significado como tal, el significado de esta palabra. En el nivel del significado de las palabras va a ser muy distinto correspondiente a cada profesión. Luego tenemos un nivel sociocultural, ¿sí? Nuevamente en el nivel léxico, semántico, es decir, el significado de estas palabras, ¿sí? Se encuentran cargas y prejuicios en cada palabra que yo quiero decir, asignan algún rol, ¿sí? O asignan una distinción a veces discriminatoria a determinado grupo social, ¿sí? Esas son las palabras que nosotros usamos y varían dependiendo de la situación geográfica en la que nos encontremos. Las variantes dialectales, por tanto, ¿sí? Entendemos que son variedades lingüísticas habladas en territorios colindantes. Cuando alguien diga el dialecto de una persona, está refiriéndose el, a cómo habla esa persona en un sitio determinado, ¿sí? Por ejemplo, lo había dicho, ¿no? La persona, una variedad dialectal aquí en Riobamba a una variedad dialectal en Quito, por ejemplo, una persona de Quito, ¿sí? Están dentro de un mismo territorio colindante, pero siempre van a haber variaciones en su habla. Em, Esto siempre se va a ver reflejado en la distancia que hay entre una población u otra, el alcance comunicativo que estos tengan, generalmente si es que tienen mayor contacto con otras poblaciones, con otros grupos de habitantes o con otras culturas, por ejemplo, también tiende a adquirir ciertos significados en su vocabulario, ¿sí? Por ejemplo, el quichua, ¿sí? En la ciudad de Riobamba, por ejemplo, es mucho más visible este aspecto, ¿sí? Nosotros, algunas personas de Riobamba específicamente, para agradecer, nos dicen gracias. O la palabra total, que en el quichua es gracias, que es yupaychani, sino que usan el pay. Siempre hemos escuchado eso, ¿no? Pay. Cuando estamos dando una, un plato de comida, y en vez de decir gracias, dice pay. O dice, pásame, por favor, un esfero, y dice pay, cuando se lo da, ¿sí? Entonces, usamos aquello. Y esa es una variante que no la vamos a encontrar, por ejemplo, en la ciudad se me ocurre, de Cañar, por ejemplo. Muy poco pese a que hay incluso una confluencia de culturas en personas que hablan quichua, en Cañar también, ¿sí? Pero acá mayoritariamente se la ha usado mucho más. El uso que se lo da
es también parte de esta variante. Aumenta su uso, aumenta también su distinción. De esta manera, ¿sí? Cuando tenemos dos lenguas aceptadas como diferentes, pueden tener entre sí un conjunto de dialectos intermedios. Este dialecto intermedio, obviamente, no hará que se pierda en ningún caso la inteligibilidad sucesiva de las dos lenguas, es decir, que no se pierda ninguna de las dos lenguas. Simplemente voy a tomar parte de estas dos lenguas para mi propio vocabulario, para mi propio fin. ¿Cuál es el fin? El comunicarme, ¿sí? En, cuando nosotros establecemos estas diferencias, estas circunstancias, o sobre todo que hay esta confluencia de culturas, esta confluencia de lenguas, nosotros tenemos que visualizar o tener en cuenta las situaciones comunicativas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el contexto en este tipo de comunicación? Porque en un momento yo puedo decir una palabra que para mi vocabulario, para mi zona en la que estoy es aceptada o se la usa comúnmente, pero para cuando voy a otro lugar no lo es. Entonces yo tengo que referirme a ese contexto comunicacional para regular mi lenguaje y no cometer un error que puedo tal vez incluso estar ofendiendo a una persona. Estas variantes como tal, estas variantes comunicativas, exigen cierto respeto, ¿no? Respeto a estas normas sociales que están dentro de esa población. Yo no puedo ir con mis propias formas comunicativas, con mis propias formas de lenguaje que yo tengo, e ir a una ciudad que es nueva para mí y yo arbitrariamente decir el uso de esta palabra o el uso de esta informalidad. No, sí, tenemos que encontrar la situación comunicativa, las normas sociales de ese contexto, el registro formal que tienen, el uso de algún léxico preciso, o sea, algunas palabras precisas que se tenga en ese lugar, pues yo tengo que aceptarlo, tengo que verlo, asimilarlo para poder comunicarme de una manera armónica, de una manera eh, sensible, si es posible, ¿sí? Para que la otra persona, actor de un momento comunicativo conmigo, pues se sienta en confianza. Es decir, los participantes, el ámbito comunicacional que voy a generar sea agradable, sea apropiado. Entonces, nosotros cuando decimos variaciones o variantes dialécticas como tal, ¿sí? Nosotros tenemos que identificar ciertas particulares, lo que es del idioma como tal, ¿sí? Cuando hablamos de variedades lingüísticas según los usuarios, es decir, nosotros, los hablantes, vamos a establecer los diferentes lectos. Entre esos está el cronolecto, el idiolecto, sociolecto y entre ellos pues también el geolecto, ¿sí? El dialecto se diferencia en la zona geográfica, el lugar, la región, como ya lo habíamos dicho anteriormente. El sociolecto, en cambio, son diferencias sociales a nivel, por ejemplo, educativo, a nivel de conocimientos, a nivel formal. Si es una persona universitaria, tendrá otro tipo de léxico. El cronolecto, pues en cambio, son diferencias generacionales, ¿sí? Crono, tiempo. Diferencias generacionales se establece generalmente cuando el uso de ciertas palabras o los regulamos los jóvenes para comunicarnos con los adultos. Siempre vamos a establecerlo de una manera mucho más formal y entre nosotros, pero de una manera mucho más informal. Son partes de aquello. El geolecto, que ya es la parte general, la parte global que nos importa, ¿sí? Es el dialecto de un grupo de habitantes, de un grupo de hablantes como tal. Se compone de una comunidad que habla distintas según las cuestiones geográficas, ¿sí? Lo que comúnmente conocemos como los dialectos como tal. Pero al hablar de geolecto, hablamos de toda la mancomunidad eh, del mundo, ¿sí? Cuando hablamos de cambio de dialecto, estamos hablando de un caso específico. Cuando hablamos de geolecto, pues ya de manera general, de toda la población. Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador. Todas las variaciones o variantes que existen a nivel del léxico de las palabras, ¿sí? Que para algunas personas tiene otro tipo de significado y que para venir a, por ejemplo, personas que son de Venezuela, para venir a Ecuador, debieron de adaptar ciertas palabras, porque aquí tal vez tenían otro significado, al igual que nosotros si nos fuéramos a España, por ejemplo, que por este aspecto de la migración,
¿sí? Hay algunas palabras que nosotros comúnmente las usamos, pero ya no están bien referidas y no se va a entender. Entonces, siempre tenemos que conocer, como anteriormente decía, el contexto. Por más que hablemos un mismo idioma, una misma lengua, siempre van a haber distinciones que nosotros debemos de conocer. ¿Para qué? Para poder comunicar de una manera asertiva, porque puede que incluso lo que esté diciendo le pueda ofender a la otra persona de ese otro país. Y entonces yo tengo que adaptar mi lenguaje, regular mi lenguaje. Y hasta cierto punto incluso decir, mira, esta palabra en mi tierra, en mi país, significa tal cosa. No te resientas si te digo así. Entonces ya advertimos a la otra persona del acto comunicativo que voy a realizar. Entonces, estas distinciones son geográficas, son fronteras naturales. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir a partir de aquí, pues vamos a hablar así y así sucesivamente. No, simplemente sucede por la cotidianidad, por el uso que se dé a esas palabras, a ese idioma como tal. Algo algunas veces son fronteras también políticas, que no aceptan aquello, que no aceptan la interacción entre tres personas o los alejan de una población como tal, los ponen como un caso específico, etcétera. Todas estas distinciones, como lo acabamos de decir, todos estos registros comunicativos, todos estos aspectos eh, del lenguaje, ¿sí? Del uso de esta lengua como tal, siempre de cada población, si vamos a hablar de manera general, nosotros lo podemos denominar como geolecto. En este sentido, cuando nosotros eh, mantenemos una conversación, cuando queremos tener un acto comunicativo, tenemos que ver el nivel del lenguaje en donde nos encontramos, ¿sí? Este nivel del lenguaje va a variar y nosotros generalmente lo regulamos. Por ejemplo, un nivel vulgar, son decirse, ¿no? Eres muy vulgar para hablar, pero generalmente o connotativamente se ha dicho que es un nivel o es un uso en el cual se usan palabras muy soeces, pero en realidad se refiere que está en una población específica, una clase social específica, o un grupo de amistades específica como tal, ¿sí? Vulgo, que parte de la población como tal, una parte de. Entonces, el nivel vulgar se utiliza cuando un hablante, a veces por un deficiente de escolarización, incurre en una transgresión del código o no es capaz de cambiar el registro, es decir, que lo establece su lenguaje de una forma muy indiscriminada, no regulada, y a veces pues suele mal interpretarse en muchos de esos aspectos, ¿no? Entonces, el nivel vulgar, ¿sí? En algunos de los casos coincide con la clase social de las personas. Pero más que la clase social, hay que entender que el nivel vulgar también se establece a personas que tengan un mismo nivel o personas de un mismo grupo que tienen las mismas particularidades y por tanto se van a entender muy distinto al resto de personas. No es lo mismo un grupito de personas que juegan el vóley, el fútbol y hablan entre sí y luego están los académicos, no se van a mantener un mismo diálogo. Uno de los dos tendrá que regular. En este caso, los académicos tendrán que regular su lenguaje a un nivel tal vez mucho más vulgar porque usan términos y frases distintas, ¿sí? Rasgos peculiares a su nivel. Utilización de vulgarismos, vocablos, oraciones cortas, ¿sí? Que son para establecer un acto comunicativo eh, al momento, ¿sí? Al inicio de. No se puede uno establecer el nivel vulgar del lenguaje como un rasgo soez o patán, simplemente que es de un grupo específico y siempre se van a usar diferentes términos de ese grupo específico que sí va a transgreder la norma general de la lengua, ¿sí? Pero que se transgrede no porque simplemente se le dio la gana, simplemente porque quieren comunicarse, porque quieren que la comunicación sea mucho más veraz, es decir, efectiva, rápida, concisa.
sin dar tantas trabas ni vueltas, sino incluso un término que acople un término que acople en lo más esencial de un todo. Luego tenemos un nivel culto. Es nivel culto que se dice, ¿no? Las personas cultas que conocen, manejan adecuadamente las unidades de la lengua, pero específicamente se refiere a un nivel en el cual las personas están formadas y pueden establecer un uso correcto de esa norma. Obviamente, este puede corregirse o generalmente corrige. Esto se establece bajo una vocalización precisa, una entonación correcta del habla, es una coherencia, es decir, al rato que está hablando, pues entiende lo que está hablando, no se va por un lado, luego dice otra cosa, luego otra, y así sucesivamente, no, tiene coherencia con todo lo que está diciendo bajo una temática general, riqueza de vocabulario, es decir, que muchas palabras, entiende, sabe, conoce, interpreta, sabe su significado, etcétera, ¿sí? Una lengua culta permite dar la unidad del idioma como tal porque es ya el idioma oficial, es el, el uso correcto como tal, ¿sí? No se desvaría de la norma. Luego un nivel estándar, que es uno en el cual debemos de manejarnos comúnmente todos, porque no vamos a estar ni en un grupo específico de amistades, por ejemplo, con el nivel vulgar, ni en un grupo culto en el cual ya estamos con gente de un nivel, digamos, académico superior o incluso que usa eh, está mayormente formada, ¿sí? No, sino más bien un grupo medio, un punto medio de todo esto, un nivel estándar. ¿Sí? En las cuales se respeta las normas de corrección, pero también no se extrema esas exigencias cultas, ¿sí? Sino mantengo un lenguaje correcto, pero no eh, a ver, un uso del idioma que sea correcto, pero simple, así de sencillo. Es un uso correcto, pero simple, que no sea que no sea difícil como el nivel culto, tal vez que no sea tan variado, que no sea tan eh, que no tenga tanta riqueza de vocabulario, sino más bien que sea algo específico. Ese es el nivel estándar, ¿sí? Es decir, que no hay necesidad de, de ver el aspecto formal de la lengua, sino más bien que se le establece una forma correcta, pero lo más sencilla y simple posible. Entonces, las personas, tanto en el nivel vulgar, que es un grupo específico, van a entender como el nivel culto, porque está en ese nivel también, deberán de bajar cierta estándar, pero todos estarán entendiendo el mensaje, podrán comunicarse y no deberán de establecerse un grupo específico, sino más bien que todo es un lenguaje estandarizado. Es lo que comúnmente se debe de hacer en todo acto y momento. Los políticos generalmente suelen usar un nivel estandarizado del lenguaje para que toda la población la pueda entender, ¿sí? Y luego suelen usar un nivel culto, ¿sí? Del lenguaje. ¿Para qué? Para decir que esa población que está en otro nivel, que no está en nivel estándar, nivel vulgar, tal vez pretenda o digan que sí sabe o que es inteligente esa persona por manejar un nivel culto de la lengua, cuando en realidad simplemente están usando palabras redundantes que ni ellos no entienden, en la mayoría de los casos. Así, entonces tenemos jergas, ¿sí? Las jergas, pues se les designa una forma particular de hablar de un grupo social, profesional o incluso marginal. Siempre usamos jergas. Hacen un uso peculiar, específico, ¿sí? De las palabras que ya tenemos, pero adaptado a los miembros de un grupo. Estos comparten una misma ficción, eh, un mismo hábito profesional, un mismo ocio, ¿sí? Un mismo tiempo libre, una misma actividad que comparten entre ellos, juegan, etcétera, ¿no? Entre estas jergas existen las jergas profesionales, ¿sí? Un lenguaje especializado de cada profesión. Si, por ejemplo, yo pongo decir en lenguaje de personas dedicadas al ámbito de la educación, pues habrá todos los términos en torno a pedagogía, en torno a didáctica, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas que son propios de su área de formación. Y luego tenemos también una jerga estudiantil o juvenil, que ya es lo que una forma particular o modos de voces, eh, términos que pasan de pronto, como vacilar y otros términos, ¿no? Son jergas estudiantiles, jergas
ya juveniles, que incluso también le hemos usado todos nosotros, no solamente las juveniles, porque también eso depende del uso que nosotros le demos a esas palabras, al uso cotidiano, no dependerá de un grupo específico, sino más bien si es que nos ayuda, nos beneficia para comunicarnos y saber y saber lo que el otro piensa, lo que quiere manifestarme, pues está correcto. ¿Sí? Entonces, solamente para retroalimentar todo lo que hemos visto, ¿no? El sociolecto, ¿sí? Se usa palabras adaptadas a la sociedad. Sociedad. Básicamente es eso. Ejemplos para eso que siempre usamos y son a menos en el habla ecuatoriana, ¿sí? Cuando decimos mi pana, mi yunta, mi llave, mi llavecita, todos entendemos, pero son adaptadas para la sociedad. Si vamos a un determinado lugar, se va a usar mayormente una de estas frases, una de estas palabras, ¿sí? En la sierra comúnmente se utiliza mi pana, eso de mi yunta hasta cierto modo. Llavecita muy poco, ¿sí? Pero siempre va a determinar a partir de una sociedad y un grupo específico. El cultismo, ¿sí? Lo que sería un lenguaje culto, hablábamos anteriormente de un nivel de lenguaje culto, se refiere al uso correcto del vocabulario, ¿sí? Es eso, el uso correcto de ese vocabulario. No es lo mismo, bueno, cuando que tratamos de decir, ¿no? Aquella señora observó aquel objeto o aquel hecho. Estoy siendo una persona muy formal, muy culta, respetando las normas gramaticales como tal. O la dama obedece al caballero, una forma muy formal de decir, en vez de decir la señora le hace caso a ese señor, sí, que es muy distinto, que eso sería como un lenguaje estándar incluso. Y luego, lo que ya tenemos el geolecto, que son la utilización de otras palabras, regiones o estados en mi propio lugar. Estas variarán, ¿no? De diferentes palabras, sea de país. Y aunque hablemos la misma lengua, siempre van a cambiar, sea en Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela. Habrán palabras distintas o palabras que usamos y que tengan otro tipo de significado. Uso de esto, por ejemplo, cuando queremos, usamos algunos términos españoles e incluso mal usados porque no solemos entender y saber lo que significan. Por ejemplo, hostia tío, joder, la que te parió, entre otras circunstancias, ¿no? Estos pues simplemente son utilizaciones de otras palabras, de palabras que se usan en otras regiones, en otros países, que aunque tengamos el mismo idioma, tenemos que entender que son para usos distintos y diferentes. Bien. Con eso se terminaría la presentación de la clase de hoy, que sería el geolecto. En el aula virtual hay un material que pueden ustedes revisar, es muy sencillo para que puedan realizar su tarea, su taller número 2. Y con la clase de hoy, pues que ya les voy a subir en unos minutos al aula virtual, pues pueden complementar su actividad. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimados? No, Lice. No, Licen, todo está claro. Perfecto. Les agradezco. Sí, gracias, Listen. Igual todo está bien. Muchísimas gracias, mejor. De igual manera, licenciado, muchas gracias. Sí se le entendió la clase. Se le agradece, gracias. Perfecto. En ese sentido, les agradezco por su tiempo, les agradezco por la clase. La actividad estará colgada igual en el aula virtual, 8 días como corresponde. Igual me gustaría que ya vayan realizando y vayan subiéndolo. Si tienen alguna dificultad técnica, referirse con el técnico de la institución, Alex. Si es algún aspecto específico de la asignatura, pues me lo dicen igual por privado y yo lo puedo atender, pero siempre y cuando sean elementos específicos. Si es algo ya de que no pueden subir el deber o algo específico, con Alex. Eso nada más les quería comentar. Ya está subida la actividad, ya la pueden revisar. Simplemente voy a subir el video más luego, más tarde, para que puedan revisar nuevamente después, si es que lo quieren revisar, la clase grabada. Y de ahí ya queda todo el material realizado para que puedan realizar su tarea. Nada más, mis estimados, pasen un buen resto de la noche.
conmigo nos vemos la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias, Ya, licen. Licen, muy amable, mejor. Una Buenas linda noches. noche. Gracias, mister. Gracias, igual. Hasta la otra semana, Licen. Gracias.